promesa, el poder pentecostal. Por la fe ya tengo la pureza del poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. En mi ser vivo la desconfianza, el poder pentecostal infundió completa esperanza, el poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. Una vida santa yo prefiero, el poder pentecostal. La bendita herencia quiero, el poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. Gloria a Dios. Vamos así a pasar a nuestras respectivas clases. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Una vez más, le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este lugar. Y en esta mañana vamos a ver estudio número 24. Ya casi terminamos este trimestre. Estamos viendo el origen de la iglesia y la expansión de la iglesia. Así que estamos ya en este estudio 24. Como tema tenemos la gracia de Dios es para todos, y la base bíblica la tenemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 del 34 al 48. Y en esta lección es de mucha importancia porque, como el título lo dice, la gracia de Dios es para todos. Dios no hace excepción de personas. Cristo murió por todos y cada uno de las personas que han nacido en este mundo. El Señor vino a morir para salvarnos y para darnos vida eterna por medio de la gracia de Dios. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa gracia, ¿verdad? Porque estamos en tiempos donde muchas veces no entienden las personas su significado, y en esta mañana vamos a ver lo que es la gracia de Dios. Entonces, como objetivos tenemos tres, como cada lección. El primero es obtener más luz sobre la obra del Espíritu Santo entre los gentiles. El segundo es adquirir mayor sensibilidad a la predicación de la palabra. Y el tercero es tener un gran deseo de experimentar lo que recibieron los de Cesarea. Así que esta historia está basada ahí en el capítulo 10 de los Hechos. Para los que ya conocemos la palabra de Dios, que ya hemos leído este capítulo, pues sabemos lo que está aconteciendo aquí en esta historia. Pero para aquellas personas que nos ven, que no conocen, que están, pues que no entienden, ¿verdad? La palabra de Dios,
aquí hay, en esta historia, aquí hay algo que se tiene que marcar porque, bueno, voy a leerle primero como está aquí en el expositorio y ahorita vamos a ir a la introducción y para que podamos entender lo que está hablando en contexto esta historia, porque si nos vamos solamente a lo que está escrito aquí, no vamos a llegar a ningún lado. Así que bueno, lo voy a leer como está aquí en el expositor. Hechos, capítulo 10 del 34, se brinca del 34 al 38. Bueno, 34-38, después se salta del 42 al 48. Lo voy a leer como está aquí y ahorita lo vamos a ir viendo más a detalle. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vosotros saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Se brinca hasta el 42, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Desde de este dan testimonio todos los profetas, todos los que en Él creyeren recibirán perdón y perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, en esta lección, ¿verdad? No voy a ir a lo que venía aquí escrito, vamos a ir viendo el contexto y la importancia de lo que se está hablando en esta escritura. Vemos aquí que se quedaron sorprendidos, como dice en el versículo 45. Dice: y los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos. Los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían visto que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí había vamos a decirlo, una confusión, porque en esta manera, de la manera que ellos creían, los judíos, ellos en sus tradiciones, pues ellos seguían las leyes de Moisés, y ellos tenían que pasar por un proceso vamos a decir, de doctrinas, o tenían que hacer ciertas rituales y lo que Dios les había establecido. Así que la circuncisión era una parte de que los judíos tenían que hacerse a los 8 días de nacido. Cada judío se tenía que circuncidar. Entonces ellos creían que solamente la salvación era para los judíos, y aquí por eso dice el versículo 45, dice: los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Así que como tema de esta lección es: la gracia de Dios es para todos. Entonces aquí hay un poquito a las personas que ya hemos, como dije, ya hemos conocido esta escritura. También hay mucha gente que ya tiene tiempo en la iglesia y no conoce la diferencia, pero cuando el Señor allá en los evangelios manda ¿cuántos mandó? ¿A 70? No me recuerdo cuántos mandó.
creo que sí, dice que mandó a 70 de dos en dos a predicar, a predicar el reino de los cielos, y en una porción dicen, pero no vayan a tierra de samaritanos. Entonces los discípulos, el Señor los manda a predicar el evangelio, el reino de Dios, el reino del arrepentimiento, que el reino de Dios se le ha acercado, y mandó a los 70 de dos en dos y les dio instrucciones. Dijo: no vayan con forja ni cinturón, y no lleven solamente su calzado, y bueno, ya ahí está en la escritura, y le dice claramente: no vayan a tierra de samaritanos. Ahí es algo que es algo muy importante, ¿verdad? Por eso creo que hay esta confusión aquí entre ¿cómo se dice?, los fieles de la circuncisión, porque ahora ven que los judíos también se están convirtiendo. Entonces, para entrar en contraste en contexto de esta historia, todo esto sucede acaso tenemos que ir leyendo desde del versículo 1 en este capítulo 10 de los Hechos, para poder entender lo que está pasando aquí. Dios no hace excepción de personas. La gracia de Dios es para todos, ¿verdad? Para todos. ¿Qué es la gracia? A ver, hermana Bocanegra, ¿qué es la gracia? ¿Es qué? Favor no merecido. Favor no merecido, ¿verdad? No merecíamos que el Señor viniera a morir por nosotros. Él no tenía que venir a dar su vida por nosotros, pero por gracia, sin nosotros tener que hacer nada para que el Señor lo hiciera, por su amor y por su gracia que no merecíamos, Él vino a morir por nosotros. Esa es la gracia de Dios. La palabra de Dios también nos enseña y dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y no es de nosotros mismos, sino es un don de Dios. Entonces, como en otras ocasiones hemos hablado, que varias religiones, cualquier religión, su salvación depende por medio de ¿qué? De las obras. Hace unos días pasados les comenté que había hablado con esta persona que decía que Dios los iba a juzgar por medio de sus buenas obras. Y yo le dije, pues, nuestro Dios dice que nuestras buenas obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Entonces nuestra salvación, nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. La salvación el Señor nos la dio por su gracia, sin merecer. Él vino a pagar por nosotros en la cruz, a dar su vida, a derramar su sangre en la cruz, morir, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio. Y esa es la gracia de Dios, que por medio de su sacrificio nosotros obtenemos la salvación. ¿Qué es la salvación? Es libre de la condenación. Somos libres del pecado, es un conjunto, pero el punto final es que somos salvos de la condenación eterna, ¿verdad? Toda persona que nace, si no se arrepiente de sus pecados, si vive en pecado y muere en sus pecados, esa persona ¿a dónde va? Al infierno. Pero por la gracia de Dios, por creer en el sacrificio de Cristo, la persona que cree y recibe a Jesús como su Señor y se arrepiente de sus pecados, esa persona ha recibido la gracia, la salvación por gracia, sin tener que hacer nada, sin tener que ir a caminar a hacer ciertos sacrificios. Esa salvación es dada por gracia, sin tener que hacer, sin pagar, sin hacer nada para recibirla. Entonces somos salvos de ir a la condenación eterna ya en vida. Cuando tenemos al Señor en nuestra vida, solamente es caminar ¿en qué? En fe, haciendo su voluntad, y una vida en santidad. Eso es primordial en la salvación, porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Hoy se predica que puedes andar allá en cualquier lugar, haciendo lo que quieras, viviendo como vivías antes, pero ya fuiste salvo por gracia, porque así lo tuercen la salvación. Entonces no, la palabra de Dios nos dice que somos salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe, sin santidad, nadie verá al Señor. Bueno, entonces, volviendo al tema,
aquí en esta confusión, ¿verdad? Como el Señor había mandado solamente a predicar a los judíos el evangelio, el reino de Dios, el mensaje del arrepentimiento. Tal vez los judíos también aquí, porque aquí vemos a Pedro también que se queda sorprendido, que dice ciertamente Dios no hace excepción de personas, porque Pedro fue uno de los que el Señor les dijo: no pases por Samaria, ve solamente a lo que era todo Israel, a lo que era a la nación de Israel. Entonces, por eso queda poquito sorprendidos, ¿verdad? De que la salvación era para todos. Entonces, aquí vamos a ver lo que estaba pasando. Vamos a leer desde el primer versículo, capítulo 10. Vamos a ver lo que tiene que ver toda esta historia. Aquí dice: había en Cesarea, Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Aquí es algo importante. ¿Quién es este personaje? Era un centurión. ¿Quién era un centurión? No un cinturón. Era un soldado, y su palabra centurión era un comandante, era alguien de alto rango, que estaban a su disposición 100 personas. Eso es lo que era un centurión. Tenía 100 personas a cargo en su ¿cómo se dice aquí en Estados Unidos? Bueno, a su tropa, ¿verdad? A su mando. Sí, a su mando. Entonces, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Fíjense cómo era esa persona. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Y fíjense cómo obraba él. Dice: y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, vemos una persona que era temerosa de Dios, que sabía que Dios existía, pero como él era un italiano, ahí la salvación todavía no llegaba a los gentiles. Gentiles, todo aquel que no es judío. Entonces, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día. La hora novena era para los judíos, el día comenzaba a las 6, comienza todavía, no ha cambiado, a las 6 de la mañana. Entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a las 3 de la tarde. Era para las 3 de la tarde del tiempo de nosotros. Entonces, como a las 3 de la tarde, dice: este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, fíjense bien, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es esto, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas, ¿verdad? Entonces aquí el Señor Dios le manda a un ángel a este centurión. Y aquí caben muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Dios no, pues total, le tenía que decir lo que le tenía que decir ahí sin hacer sin tanto rodeo, ¿verdad? Pues ahí el mismo ángel le podía decir: mira, Jesús murió por tus pecados, y usar al mismo ángel para decirle lo que tenía que decirle, ¿verdad? Y evitarse todo lo que vamos a ver ahorita. Ahorita al final vamos a ver por qué no lo hizo así. Bueno, continúa la lección. Aquí dice la historia. Versículo 6: este posa en cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que asistían.
a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, fíjense bien, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? A las 12. Entonces, todo esto está pasando en el día, ¿verdad? Pedro lo tiene a las 12, Cornelio lo tiene a las 3. Bueno, esa es la importancia, ¿verdad? De ver cómo Dios se comunica. Cuando Dios nos da una comisión, cuando Dios nos habla y nos quiere mandar con alguien o otro, Dios se comunica con las dos personas. Esto es muy importante que conozcamos, ¿verdad? Como lo mismo con Pablo, que el Señor le dijo, vas allá y a los dos se les reveló. Entonces, siempre Dios habla con las dos personas, ¿verdad? Ahí cuando llegue un mequetrefe ahí decirles, no, el Señor me dijo que aquí hay una persona, pues a mí el Señor no me ha dicho nada. O sea, ¿sí me entienden, verdad? Lo que estoy diciendo, ok. Tiene que hablar a las dos personas. Bueno, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar a las 12 del día, a la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Él vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, un lienzo que atado con 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y dijo esto, dice, levántate Pedro, mata y come. Fíjense lo que dice Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces aquí lo que también las personas que no saben o ahora lo van a saber, es que para los judíos ellos eran muy estrictos en sus alimentos. Ellos no pueden comer lo que, ahí lo vamos a ver en el libro de Levítico, no lo vamos a ver, pero como hay zancudos me están comiendo, no sé por qué, pero bueno. Que Dios les dio una lista de qué comer. El Señor les dio una dieta, los animales que podían comer, como pez, que todo el pez que tiene escama, ese se podía comer. Animal con pezuña, pero que muelle o ¿cómo se dice? Remuelle o ¿cómo se dice? Rumea, bueno, que rumea. Ciertos peces de los que no tienen escamas, ciertos animales como el cerdo, las aves y todo lo que dice, lo que vio en este lienzo, esos eran alimentos prohibidos para los israelitas, para los judíos. Y por eso aquí dice, todo lo que ve, dice, en el cual había, versículo 2, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, puros animales que para ellos eran animales que no podían comer por lo que Dios les había ordenado, que de esos animales eran inmundos. Entonces le dice aquí a Dios, le dice, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y es una visión donde el Señor está hablando en una forma figurada, y a estos animales inmundos, ahorita vamos a ver a quién se está refiriendo, fíjense bien. Versículo 15 dice, y volvió la voz la segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí es algo muy importante, ¿verdad? Que debemos entender. ¿Cómo dice? Lo que Dios limpió, no lo llames común. Entonces, como dijimos, está hablando aquí como el Señor Jesucristo hablaba en parábola. Aquí Dios también lo está haciendo en parábola o en lenguaje figurado. Se recuerdan, para nosotros los gentiles éramos inmundos, éramos sucios para Dios, porque allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ahí se corrompió el plan de Dios,
Y el ser humano pecó y estuvo apartado de Dios, fue inmundo por el pecado. O sea, lo inmundo refleja lo que no se puede tocar. Y eso era para Dios, el ser humano era inmundo, no podía tener comunión con Dios. Entonces a los judíos Dios los escogió para un plan, para que por medio de ellos llegara la salvación, pero ellos por eso tenían que hacer ciertos sacrificios para no para limpiarse del pecado. Por eso tenían que hacer sacrificios de animales y todo eso para tener comunión con Dios. El hombre estaba inmundo, no había comunión de Dios con los seres humanos. Había una barrera porque éramos sucios. Muchos se van a ofender ahorita, pero no podíamos tener comunión con Dios, ¿verdad? Como lo vimos aquí con Cornelio, ¿verdad? Él buscaba a Dios, buscaba la santidad, buscaba agradar a Dios, pero había esa barrera. Cuando el Señor manda a los 70 a predicar de dos en dos, que les dice no vayas a tierra de samaritanos. Los samaritanos era una comunidad de judíos mezclados con gentiles, con no judíos. Entonces para Dios ellos estaban sucios también, por eso les dijo no vayan a los samaritanos. Aquí es donde Pedro también, como dije más adelante, se ve confundido o no entiende. Y nosotros, yo cuando nuestro pastor nos explicó esto, yo dije, por eso. Y por eso el hermano es un gran maestro de la Biblia, nos decía, ¿por qué no fue a predicar, por qué no los envió a ir a Samaria? Aquí la hermana Estrella sabe. ¿Alguien más que no sepa? ¿O que lo sepa? Dios les prohibió a los apóstoles, cuando los mandó a predicar, que no fueran a Samaria, porque ahí el Señor todavía no pagaba por el pecado. Ahí todavía era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio a los judíos. Por eso Juan 1 dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí estaban inmundos todavía esos samaritanos. Ese era como no sé si le chicanos, así estilo Tex-Mex, para que entiendan, ¿verdad? Era un mix de judíos con de Grecia, de todo alrededor de ahí, árabes. Entonces no eran puros judíos, entonces estaban mezclados. Por eso el Señor no les permitió ir ahí, porque todavía no pagaba el precio, todavía no moría, todavía no pagaba por los pecados. Entonces aquí Jesús ya murió, en esta historia, en el capítulo 10 de los Hechos, aquí ya se está expandiendo la iglesia, y el Señor por eso le dice aquí, se le muestra, el mismo Señor le prohibió a Pedro ir a Samaria a predicar. Ahora aquí Pedro ve esta visión y le dice, come de esto, y él le dice, no, jamás he probado cosa inmunda alguna. Entonces, fíjense bien, entonces le dice, es muy importante lo que Dios dice aquí en el versículo 15, dice, volvió la voz la segunda vez, y fíjense cómo le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común. Entonces, ahora, por medio del sacrificio de Cristo, ahora el ser humano puede volver a tener relación con Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por eso el ángel se le presenta a Cornelio, a este centurión, que le dice, manda a que vayas a buscar a este Pedro y que venga y te diga lo que tienes que escuchar, cómo poder volver a tener la comunión con Dios. Entonces es bien importante aquí que sepamos, ¿verdad? Cómo Dios sin duda le podía decir al ángel ahí, ¿sabes qué? Dile, predícale al centurión, a Cornelio. Pero ¿por qué no lo hizo de esta manera? Porque Dios se mueve por medio de su siervo, ¿verdad? Todo creyente que ha creído en el Evangelio, que es un hijo de Dios,
Nosotros somos considerados como siervos de Dios. Somos, se oye bien feo, pero somos esclavos. Somos esclavos de Cristo. Pablo en sus cartas dice, Pablo, siervo de Jesucristo, es lo que somos, que hoy se les está dando otro nombre y se le trata de enaltecer a la persona, que somos hijos de Dios y lo somos, pero el Señor nos hace una comparación, le dice, el siervo no tiene voluntad de su Señor, el siervo hace lo que su Señor le manda, dice, y cuando vengas, el amo le dice, haces esto, haces lo otro, y ya cuando acabes y vengas y hagas todo lo que hiciste, ¿cómo le dice? Siervo inútil eres. Y se oye feo, ¿verdad? Pero no se sientan mal, pero somos siervos inútiles. Solamente estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, pero esto en el buen contexto de la palabra, ¿verdad? No la figura de es que muchas veces cuando escuchamos la palabra esclavo, siervo, se nos vienen los morenitos de cómo los latigaban, y no se está refiriendo en ese. Pero tenemos un buen amo. Tenemos un buen amo, sí. El siervo que pega y les da, los ata y los maltrata, esos son los que no han conocido a Dios. El que es, todos somos siervos. O somos siervos de Dios, o somos siervos de Satanás. ¿Cómo nos paga Dios? Al siervo, al hijo de Dios, ¿cómo nos paga Dios? Con bendiciones, ¿verdad? Suple nuestra necesidad, o sea, nos trata bien. ¿Cómo tiene Satanás a sus siervos? Los tiene atados al vicio, a las drogas, a la mujería, al adulterio, a todo, ¿verdad? Ese es el amo. Los dos somos siervos, todos somos siervos de uno o de otro. Somos siervos de Dios o somos siervos de Satanás. Así que usted fíjese de quién es su amo. Entonces, aquí Dios le dice, no llames lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Entonces, vamos a continuar aquí con la lectura. Dice, esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, de lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres, fíjense bien, todos están en contacto. Los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Dice, y llamando preguntaron si moraba ahí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, fíjense bien, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, Dios está en contacto con todo esto que estamos viendo. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que me han venido a buscar? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces aquí tenía que Dios, como dijimos, Dios podía haber usado el ángel, pero ese es el trabajo de nosotros, de llevar el mensaje de Dios, de llevarle la palabra de Dios a alguien más. Por eso fue la gran comisión que le dio no solamente a los discípulos, sino a todo creyente. Dice, ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Aquí me parece que, parece que alguien, no estoy seguro si Cornelio es el primer gentil que tiene la salvación, pero parece que ya había alguien más, ¿sabes? No me puedo acordar. Creo que Cornelio es el primer gentil que es salvo. Entonces, bueno, continúa la historia. Dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó al día siguiente, levantándose, se fue con ellos a la compañía,
y fueron algunos de sus hermanos a Jope, fueron allá donde estaba Cornelio. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos, ¿verdad? Cornelio ya tenía lista ahí la congregación ahí entera. Oye, Mande. También habla, bueno, a lo mejor más adelante va a salir en la lección la mujer Ciro. Sí. También Cristo le dice, espera que todavía no. Sí, porque ahí todavía no había pagado el precio. Es lo mismo que con los de Samaria. Estás diciendo tú que sí, a lo mejor sería el primer gentil, pero digo que esa mujer yo creo que pues también. Sí. Pero Cornelio ya es el primero que se salva por medio ya después que Cristo pagó el precio. Ok, ¿en qué comienza la lección? En el versículo 34, ya merito llegamos. Ok, dice, cuando Pedro entró y salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, le adoró. Fíjense bien, aquí es donde cae la persona cuando no conoce al Señor, puede caer en idolatría, es por eso que cuando la persona es recién convertida, uno como que ya caminó, que tenemos conocimiento de lo que es el evangelio, del ser cristiano, nosotros como creyentes, en ningún momento debe haber un momento en que nos queramos levantar el cuello, ¿verdad? No, yo soy Pedro, y querer tomar el lugar de Cristo. Jamás. Cuando vean a alguien que se quiere dar mucho taco, túmbenlo del caballo, porque la gloria solamente es para ¿quién? Para Dios. Entonces cuando vean en una predicación un predicador, y el gran y esto y lo otro, y que lo suben así hasta el cielo, tengan cuidado. Fíjense bien cómo actuó Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio estaba ignorante, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Entonces es normal que ese es el sentir de cada persona que no conoce a Dios. Por eso cualquiera que no conoce a Dios se le postra a cualquier imagen, ídolo, personaje, lo que sea. Pero fíjense cómo debe ser lo que debe de ser una persona que sirve a Dios. Dice, mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Sabiendo, ¿verdad? Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ustedes saben cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya estaba entendiendo el mensaje, ¿verdad? Porque aún Pedro cegado, cuando el Señor lo mandan allá a predicar de 2 en 2, aún Pedro todavía tenía esa cortina que pensaba que la salvación solamente era para los judíos. Por eso la semana pasada vimos a Pablo, donde Pablo ¿qué era? Perseguidor de la iglesia, y le dice, este me es de gran instrumento porque lo voy a mandar a predicar a los gentiles, a los judíos y a los gentiles. Entonces aquí vamos a decir a Pedro, apenas le estaba cayendo el 20. Es una manera vieja de decir, yo creo que ya soy viejo, pero bueno, los que no me entienden que le cayó el 20, ¿cómo se dice? Apenas le entró el wifi, algo así, bueno, cuando hace el reset, ¿verdad? Ok, y les dijo, versículo 28, les dijo, ustedes saben cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te habrá
Él te hablará. Entonces, como discípulos nosotros, como siervos de Jesucristo, esa es nuestra comisión, ¿verdad? En algunas veces Dios nos va a decir, háblale a esta persona, o nos va a dar algún mensaje que quiere Dios que hagamos, pero ese es nuestro deber. O sea, no nos tiene que decir Dios A, B, o sea, eso ya está en automático. O sea, es como ahora o sea, nosotros los cristianos, ¿verdad? Que vemos a un homeless, a un borracho, y sí. Que hay mucha gente que dice, ay, no, ¿cómo me voy a...? Sí, no tienes que oír la voz de Dios para que te diga, háblale a esa persona, no, ya es un deber del siervo. Entonces, por eso dice, no, Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando decimos, no, pues ya, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo acepción de personas. Entonces, Dios murió por todos, ¿verdad? No esperes que te venga Dios y te diga, no, esa es nuestra comisión de predicar el Evangelio. Entonces, aquí cuando nos toca en alguna ocasión tener que dar el mensaje, pues lo tenemos que dar, ¿verdad? Porque ese es nuestro trabajo. Ahorita se me fue lo que iba a decir, pero sí, nosotros a nosotros ya se nos dio la comisión, no tenemos que esperar a que Dios nos hable, porque, sí, yo me acordé, porque darle el mensaje del Evangelio a una persona, no tiene que ser homeless, si es homeless, la persona que sea, esa persona, si tú tuviste la oportunidad de darle, vamos a decir que esta persona va hacia un precipicio, así tú la ves y le dices, no, ya no caminas así porque te vas a resbalar, ¿verdad? Ahí está salvando a esa persona de morir. Entonces, por eso dice, a ver si alguien me busca ese versículo, dice, al que sabe qué es lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, ok, ya llegamos entonces a lo que es la lección, ya encontramos todo el contexto de lo que está hablando aquí esta historia. Así que luego envié por ti, versículo 33, y tú has hecho bien al venir. Ahora pues todos estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, ¿verdad? Hay muchas personas que son religiosas como Cornelio, ¿verdad? Que son personas buenas, de buen testimonio. Santiago 4:16, léalo, hermana, por favor. 17. Cuando... ¿Qué estaba diciendo? Se me fue el... Ya que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hay personas como Cornelio que son buenas personas, de buen testimonio, muy amables, generosas, cuando son muy sueltas, dadivosos, que tienen el modo y dan y todo, pero no conocen a Dios. Esta era la persona, así era Cornelio. Y para este tipo de personas, ¿verdad? Que las hay, si nos está viendo alguien, esta persona tiene el deseo de servir a Dios. También vimos, hace unas semanas también vimos a este etíope de África. Con Esteban. Sí, pero era eunuco. Era Felipe, pero que iba buscando a Dios, o sea, tenía ese deseo, ¿verdad? Y hay muchas personas que tienen el deseo de encontrar a Dios, de conocer a Dios, pero muchas veces el enemigo se encarga de que no llegue a conocerlo. Aquí vemos que Dios usó a un ángel en esta ocasión, pero para aquellas personas que tienen ese deseo de agradar a Dios, así como Cornelio, ahí es cuando Dios tenemos que, no tiene que ser dadivosa como Cornelio, pero a cualquier persona, pero ese tipo de personas, ¿verdad? Hay muchas que no conocen a Dios y tratan de buscar a alguien, de las como que mandan ofrendas así
de buen corazón, personas de buen corazón. Entonces, bueno, continuamos aquí. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, fíjense bien. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Pedro, ya siendo un discípulo, ya teniendo toda la experiencia, viendo todo, aún no comprendía que Dios había muerto por toda la humanidad, ¿verdad? No era solamente para los judíos, sino que Dios alcanzó con su misericordia, por su gracia, la salvación para todas las personas. Esa es la gracia de Dios. Y hay muchas personas que pueden estar toda su vida en la iglesia y no entienden esto, si no se les explica. Como les dije, gracias a Dios por nuestro pastor, ¿verdad? Que estas enseñanzas, cuando nos las daba, hay mucha ignorancia en las iglesias, porque solo se la pasan cantando y bailando y no conociendo nada de estas cosas. Entonces, aquí Pedro, ya sabiendo lo que dice, le cayó la internet ahí, comprende, dice, habiendo abierto la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y aquí hay una gran conversión. Continuamos. Sino que en toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Fíjense bien. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de la que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió al Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios lo levantó el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aquí ya le está predicando. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquésemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí podemos tomar mucho tiempo, ir punto por punto, pero en resumen, le está dando el evangelio de Dios, le está presentando a Cristo Jesús. De este dan testimonios todos los profetas, de todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense bien lo que ocurrió. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se les derramaba el Espíritu Santo, porque los que oían hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta es una historia tremenda, ¿verdad? Cómo Dios apenas le hace ver a Pedro, ¿verdad? Que la salvación era no solamente para los judíos, sino para todos. En alguna ocasión le dijo: no vayan por Samaria, porque aún no estaba pagada la cuenta, ¿verdad? Ese es el Dios de nosotros, el que Él es un Dios justo, y hasta que no pagó el precio, ahora pudieron escuchar el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces, como nosotros, como creyentes, también nosotros tenemos esa misma comisión, ¿verdad? De predicar el evangelio a todas las personas. No todos lo van a recibir, no todos se van a salvar,
Pero eso no es cuestión de nosotros, sino nuestro trabajo solamente es dar el mensaje de salvación a todas las personas, ¿verdad? Cuando tenga la oportunidad, hay personas que no se prestan para hablar, apenas le comienza a quererle entrar a decirle y no, es que la llanta se me flateó y le saca la vuelta, ¿verdad? Pero cuando esté con una persona, eso es muy importante, ¿verdad? Cuando, si usted le dice a Dios, Señor, ponme la persona que quieres que le hable, pónmela. O si estás con la persona y le dices, Señor, pídele a Dios primero, Señor, que me escuche esta persona. Y Dios, así como tenía Cornelio con Pedro, así Dios también va a poner a las personas que quiere que le hablemos, ¿verdad? Porque Dios es perfecto. Así que es tremenda historia, ¿verdad? A mí siempre me conmueve porque en esa ocasión cuando me tocó dar la lección esta, ya hace algunos años a los jóvenes, les decía, ¿para qué se hacía tanto rollo ahí? De que no, ve por aquel y luego lo traes acá y le vas a decir pues ahí el ángel se lo hubiera dicho, ¿para qué? Iba a gastar, no había gasolina, pero iba a gastar a los animales en caminar y todo, ¿verdad? No, porque ese es el trabajo de nosotros como creyentes. Ese es nuestro deber, que nosotros seamos los instrumentos que Dios usa para que el reino de Dios, la palabra de Dios crezca, ¿verdad? Por eso estamos viendo el origen y el crecimiento de cómo la iglesia se fue expandiendo sobre este mundo, ¿verdad? Y aún sigue expandiéndose, en estos días, ¿verdad? Donde hay más persecución sobre los cristianos, bueno, sí me lo van a creer, pero donde hay más persecución, hay más salvación. La gente busca más de Dios cuando hay persecución. Así que, bueno, Dios tenga en control todo y que nos siga utilizando para llevar su palabra, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar esta primera parte y ahorita regresamos por la segunda. Dios les bendiga. Así que, bueno, ahorita regresamos.